Queridos fieles, el día de hoy nos hallamos ya en el domingo cuarto de Cuaresma, el domingo letare, por la primera palabra del introito de la misa de hoy. Vamos ya avanzados en la Cuaresma. 3 semanas han pasado y quedan 3 semanas para la Pascua. Vamos prácticamente a la mitad del camino. Y cuando menos lo pensemos, este tiempo cuaresmal habrá terminado. Por lo cual, para poder incentivar nuestros ánimos a aprovechar estas últimas 3 semanas para la penitencia, deseamos hablar hoy sobre uno de los 7 pecados capitales, la gula, para que, conociendo su malicia, más nos animemos al ayuno y abstinencia, a la mortificación del sentido del gusto. La gula se puede definir como el apetito desordenado de comer y beber. Es un vicio que está opuesto a la virtud de la templanza. Dios nuestro Señor sabiamente colocó en los alimentos materiales un deleite o placer para de esta manera ayudar a garantizar la conservación del individuo, pues esa es la finalidad de la alimentación. Comemos para no morirnos, sino nutrir nuestros cuerpos y así poder vivir. Es decir, el placer o gusto que sentimos al momento de comer es un medio al fin, que es la nutrición de nuestros cuerpos. Sentir ese gusto o deleite al comer no es pecado, ni supone tampoco imperfección alguna. Pero debido al pecado original, nuestro apetito concupiscible tiende a rebasar los límites de lo razonable. Y allí está el problema o desorden. Allí es donde entra el pecado de la gula, pues hacemos de lo que es medio, el deleite, el gusto, un fin en sí mismo. Dicho de otra forma, pecamos cuando al alimentarnos buscamos única y exclusivamente o de manera principal el placer o gusto de la comida. De 5 maneras, según Santo Tomás, y es ya un clásico en los autores espirituales, se puede incurrir en el vicio de la gula. Primero, comiendo fuera de la hora prevista sin necesidad. Segundo, comiendo con demasiado ardor, demasiada avidez, lo cual incluso se puede reputar hasta como falta de educación. Los animales, si uno tira un pedazo de carne a un animal, se lanza encima y se devora eso. Nosotros somos racionales y eso, por lo menos, queda y se ve mal. Tercero, exigiendo manjares exquisitos. Alguien que solo come cosas muy finas, exquisitas. Cuarto, o preparados con excesivo refinamiento, un poco parecido al anterior. Tiene que ser preparado de una manera muy específica. Si no, no quiero, o no como, o no me gusta. Y en quinto lugar, lo que tenemos más en la mente la mayoría al hablar de gula, comer excesivamente, comer de más. El pecado de la gula puede ser pecado mortal o venial. Será pecado mortal cuando se antepone el deleite a Dios y a sus preceptos. Es decir, cuando, por ejemplo, se quebranta un grave precepto por el placer de comer o de beber. Como si alguien rompe un día que está obligado por el ayuno, precisamente por querer el gusto de la comida.
Bueno, un día de abstinencia que no se come carnes, es más mi deseo de el gusto de comer la carne, entonces rompo el precepto y como la carne, pecado grave. También será grave cuando nos hacemos, a sabiendas y conscientemente, un grave daño a nuestra salud. Por ejemplo, alguien con diabetes y se pone a comer con mucho exceso cosas dulces, azúcares, y le va a perjudicar gravemente a su salud, comete un pecado grave, si lo hace con esa conciencia. Cuando se pierde el uso de la razón, como ocurre en la embriaguez perfecta, cuando alguien al otro día ni recuerda qué pasó, es un pecado grave. También es grave cuando supone un grave derroche de nuestros bienes. Dejar, por ejemplo, sin comer a la mujer y a los hijos por darse a la bebida. Pecado triste, pero lo que ocurre. En ese caso es un pecado grave, evidentemente, que por el gusto de la bebida yo deje sin comer a mis seres queridos. Grave. También sería grave si se da grave escándalo con ese pecado. Si no llegamos a estos extremos, pero hemos traspasado los límites de lo que es acorde a la razón, será pecado venial. Y ordinariamente los pecados de gula suelen ser pecados veniales. Sin embargo, la inmortificación en el sentido del gusto es un grave obstáculo para la santificación de nuestras almas y el progreso en la virtud. Y esto hay que notarlo muy bien. No pensar, es venial normalmente, entonces no hay que ponerle tanto cuidado. No importa entonces que pequemos de gula, que se nos vaya en comer algo de más o las otras formas que hemos indicado. Hay que poner cuidado a esto, porque es un grande obstáculo para nuestro progreso en la virtud. Efectivamente, de la gula se siguen consecuencias muy funestas para el alma. Es un pecado capital, porque de él proceden muchos otros vicios y pecados. Veamos algunos de los males, hijas de la gula, que se derivan de este pecado. Primero, torpeza o estupidez del entendimiento. En efecto, nuestro intelecto queda como nublado y adormecido por la pesadez del cerebro a causa del exceso de la comida o bebida, lo cual hace que perdamos el gobierno y la dirección de nuestros actos, como de hecho ocurre en la embriaguez perfecta. Uno ni sabe qué hizo, ni se acuerda, uno le dice, no, eso no pasó, y sí ocurrió. Uno pierde el gobierno de sí mismo. Y aun si llegara a ese extremo, uno queda muy disminuido. Y uno igual hace cosas que uno no habría hecho, estando uno totalmente en sus cabales. Desordenada alegría, producida especialmente por la bebida, que nos lleva a cometer muchas imprudencias y de la cual se siguen también grandes inconvenientes. Locuacidad excesiva, en la cual no faltará pecado, como nos dice la Escritura. Cuántos secretos revelados, cuántas críticas y murmuraciones, cuántos comentarios subidos de tono o de doble sentido, dichos en una larga sobremesa, donde hubo exceso en el comer y beber. También chabacanería y ordinariez en las palabras o gestos, provenientes de esa misma debilidad del entendimiento que hemos dicho. Cuántas vulgaridades, palabrotas que se dicen en ese estado.
gestos tal vez hasta obscenos, todo por estar bajo ese efecto. Y también lujuria e impureza, que es un efecto muy frecuente de los pecados de la gula. San Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay lujuria, escribiendo a los de Éfeso. ¿Cuántas jóvenes que perdieron su pureza, su castidad, el lirio de la virginidad, bajo los efectos de la embriaguez? ¿Cuántos desórdenes que se cometen contra la pureza por culpa de la gula, del exceso en comer y beber? Es ejemplo de esto ver cómo obraban antiguamente los pueblos paganos, por ejemplo los romanos, los cuales después de sus grandes banquetes y comilonas solían entregarse a los desenfrenos de la lujuria de una manera muy descarada. Primero se hartaban de comer y beber, gula, y luego desembocaban en la lujuria. Es bastante normal que cuando alguien no se mortifica en el comer y beber, sufra tentaciones contra la pureza. Y por eso precisamente se recomienda en la vida espiritual que para conservar la pureza y poder guardarla, uno mortifica el sentido del gusto. Les compartimos las palabras de un autor, el padre Rollo Marín, hablando sobre esto mismo, de los efectos terribles de la gula. Dice: si añadimos que el exceso en el comer y beber destroza el organismo, ¿cuántas enfermedades, de hecho, no vienen por ese exceso? Sigue diciendo: empobrece la afectividad, degrada los buenos sentimientos, destruye la paz de una familia, socava los cimientos de la sociedad con la plaga del alcoholismo, sobre todo, e incapacita para el ejercicio de toda clase de virtudes. Habremos recogido los principales efectos desastrosos que lleva consigo este feo vicio, que rebaja al hombre al nivel de las bestias y animales, e incluso podríamos decir que mucho más por debajo que las bestias y animales, pues ellos obran por instinto, y cuando ya comieron suficiente paran, y el hombre no, el hombre es capaz de seguir a pesar de ello. Ahora digamos de algunos medios con los cuales podremos ir contra la gula, mortificando el sentido del gusto. En primer lugar, hemos de rectificar nuestra intención siempre antes de comer o beber, dirigiéndola al cumplimiento de la voluntad de Dios y a la recta suministración de nuestras necesidades corporales. Y por ello es importante hacer siempre la bendición de los alimentos antes de comer y después la acción de gracias. Siempre rectificar. ¿Lo hacemos para qué? Para gloria de Dios, para mantener nuestros cuerpos, para servir a Dios. En segundo lugar, evitar caer en los tipos de gula que hemos señalado antes, no adelantando caprichosamente la hora de comer sin necesidad. Evitar el estar picando aquí y allá en todo momento alguna cosita por el puro gusto que nos proporciona. Evitar comer con exceso de más o con demasiada avidez, o solo comiendo cosas que sean muy exquisitas o demasiado preparadas. Por el contrario, buscar tal vez, y eso nos va a ayudar a la mortificación,
comer más sencillamente. También evitar comer solamente por el gusto que sentimos, sino lo que decíamos antes, rectificar siempre la intención. En tercer lugar, evitar tener conversaciones sobre comidas o bebidas y no prolongar las sobremesas con el fin de seguir probando postres o bebidas, que eso puede ocurrir. Se alarga la sobremesa, un postrecito, un poquito más, ahora el cafecito, ahora probar esto, y uno va pecando de gula, comiendo de más, sin necesidad. En cuarto lugar, tratar de a poco ir reduciendo la cantidad de comida que consumimos. Es de saber que la mayoría de las personas, en realidad, comen mucho más de lo que necesitan para lo que es el mantenimiento del cuerpo, la nutrición. Y por eso también tantas enfermedades, como ya hemos indicado. La gran mayoría de las enfermedades son por este tipo de excesos en la comida y en la bebida. Entonces, de a poco ir bajando, servirnos un poco menos, ir disminuyendo hasta que lleguemos al punto de lo necesario. Y saber que si al terminar de comer nos levantamos y sentimos un poquito de hambre todavía, es buena señal de que no hemos llegado tal vez al pecado de gula, al exceso. Y finalmente, mortificarnos en las comidas que hagamos. Puede ser con pequeños sacrificios, incluso de modo que nadie se dé cuenta que nos estamos mortificando. Ejemplos: si la comida tal vez no está buena o no está tan buena, no quejarnos al respecto, no decir nada sobre eso. Si le falta sal, podemos no colocarle, un pequeño sacrificio. Si nos gusta mucho lo que nos están dando, o es un manjar, algo especial, exquisito, reducir la porción del mismo, servirnos menos. No tomar vino o licores, o reducir la cantidad de los mismos, también es forma de mortificarnos. Reservar una buena parte, y de la mejor, para darla a los pobres, también es una forma de mortificarnos. Y muchas cosas más que se nos puedan ocurrir, pequeñas formas de hacer sacrificio. Ahora digamos unas breves palabras del ayuno, el cual evidentemente es un medio eficacísimo para combatir y vencer la gula, esto es, ese apetito desordenado de comer y beber. Para ello, en primer lugar, queremos traer a colación unas palabras de San Atanasio, de un libro de él sobre la virginidad, donde habla del ayuno, según aparece en el breviario que rezamos los sacerdotes. Hablando del ayuno, San Atanasio le atribuye los siguientes efectos. Dice: cura las enfermedades. Con eso empieza San Atanasio. Cura las enfermedades, pues, como hemos dicho, el exceso de comer, el exceso de beber, produce la mayoría de las enfermedades. Y por tanto, lo contrario, ayunar, comer menos, privarnos de ciertas comidas y alimentos, ayuda a curar el cuerpo, a sanar. Sana, sigue diciendo, los malos humores del cuerpo, ahuyenta a los demonios, ahuyenta a los demonios. El ayuno pone en fuga a los espíritus malignos, y lo dice Cristo en el Evangelio. Esta clase de demonios no salen sino por la oración y el ayuno, le dijo a sus discípulos. Aparta los malos pensamientos, dice San Atanasio también. Aparta los malos pensamientos. Si sufrimos entonces de muchas tentaciones, una buena forma de
buscar quitar eso, contraatacarlo, ayunar. Vuelve la mente más clara. Como decíamos antes, un efecto de la gula es precisamente entorpecer el entendimiento, hacerlo más torpe, lento. Y al revés, el ayuno nos ayuda a tener mayor claridad, mayor facilidad para los raciocinios y ejercicios de la inteligencia, para el estudio, para el trabajo. Hace puro el corazón, sigue diciendo, hace puro el corazón, pues como vimos, la gula, por el contrario, empuja la lujuria, genera impurezas, el exceso de comer y beber. Y el ayuno al revés nos purifica, nos hace puros. Santifica el cuerpo, dice, por lo mismo. Finalmente, lleva al hombre hasta el trono del Señor, es decir, la salvación. Y sigue diciendo el santo, por consiguiente, cualquiera que sea atormentado por un espíritu impuro, si presta atención a esto y utiliza este remedio, me refiero al ayuno, inmediatamente el mal espíritu oprimido se alejará, temiendo la fuerza del ayuno. Escuchen las palabras de San Atanasio. Si alguien es atormentado de un espíritu impuro, tiene muchos pecados de impureza, mucha lujuria, ayune. Use este remedio, ayunar. E inmediatamente, dice, el espíritu impuro se alejará, pues no soporta la fuerza del ayuno. Entonces, muy importante, como decíamos hace poco en otra prédica, si alguien está atrapado con pecados de impureza y no ha logrado salir, pruebe el ayuno. Ayune para expulsar así esos espíritus impuros y esos malos hábitos y vicios que ha contraído. También veamos el hermoso prefacio de Cuaresma, que durante todo este tiempo se dice en la misa antes de iniciar el canon. Allí se hace referencia al ayuno y los bienes que nos hace. Dice el prefacio de Cuaresma, qui corporali iejunio vitia comprimis mentem elevas virtutem largiris et premia, que se traduce, hablándolo nuestro Señor, oh Dios, que por el ayuno corporal reprimes los vicios, elevas la mente y nos otorgas la virtud y los premios. Por el ayuno corporal reprimes los vicios. Tenemos pecados, el que sea, principalmente los de impureza, con el ayuno los reprimimos, los vencemos. Elevas la mente, lo que decíamos, vuelve la mente más clara. Y no solo eso, sino más apta para lo espiritual, para la oración. Normalmente, después de una gran comida, lo último que haremos es ponernos a rezar. Y por el contrario, un ayuno nos ayuda a estar más espirituales y con mayor recogimiento para la oración. Y nos otorgas, dice el prefacio, la virtud y los premios. La virtud, porque así nos vamos santificando y adquiriendo dominio sobre nosotros mismos, y en última instancia llegarán los premios. El cielo, la salvación, la vida eterna. Queridos fieles, ya concluyendo, meditemos en todas estas cosas y pensemos qué hemos hecho durante esta Cuaresma. Como decíamos al inicio, vamos ya prácticamente a mitad de Cuaresma. Hemos hecho más oración, más sacrificio, más limosnas que en el resto del año.
O tal vez se nos haya pasado ya media Cuaresma sin formular ni hacer nada. Y aquellos que formularon buenos propósitos, ¿los han cumplido? ¿O han sido negligentes en cumplir lo que ofrecieron al Señor? Especialmente analicémonos en este punto del sacrificio, concretamente en la mortificación del sentido del gusto y en particular sobre el ayuno. ¿Hemos hecho algún día o algunos días ayuno en esta Cuaresma? O por lo menos, siquiera nos hemos mortificado en algún grado, no comiendo entre comidas, privándonos de manjares que nos gustan, tomando otros que nos desagradan. ¿O será que no hemos hecho prácticamente nada de sacrificio respecto a este punto del sentido del gusto? Si la respuesta es no, todavía estamos a tiempo para proponernos hacer sacrificio. Como les decíamos hace unos domingos atrás en otra predica, sería bueno proponernos ayunar un día o 2 días a la semana, por lo menos por lo que resta de esta Cuaresma. Y si hay alguno cuya salud o edad no le permita ni siquiera esto, el ayuno, como ya habíamos indicado también, a lo menos practicar algún grado de mortificación en la alimentación de lo que hemos dicho, que pueden ser cosas como los ejemplos que dábamos, pequeñas, y que nadie se va a dar cuenta, y mejor que no se den cuenta, para que no nos entre vanidad y soberbia, pero algo mortificarnos, algo de sacrificio hacer. Meditemos entonces, como decíamos, estas cosas y pidamos a la Santísima Virgen María que ella nos alcance la gracia de hacer sacrificio y de que podamos doblegar nuestra voluntad y mortificarnos en los alimentos. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.